Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias al doctor Legua y a todos los invitados. Voy a hablar en representación del Laboratorio de Inmunología del Instituto de Medicina Tropical. Vamos a presentar un poco lo que hemos venido haciendo en los últimos años en el área de estronquiloidiasis con coinfección con el virus HTLV1. Como ustedes ya lo han visto más temprano, sobre el HTLV1 no vamos a hablar mucho al respecto. Es una enfermedad desatendida a nivel global y que afecta muchas regiones, pero de manera muy importante a la universidad y el instituto es uno de los centros de referencia. La mayoría son asintomáticos. Lo que es más interesante para la inmunología es que un mismo virus puede desarrollar cáncer, como la leucemia de células T del adulto, enfermedades autoinmunes o inflamatorias, como uveitis, parálisis espástica tropical, y al mismo tiempo causar problemas de inmunosupresión para ectoparásitos, para estronquiloides estercorales primariamente, y ahora se ha descrito en el instituto varios casos de enfermedades de hongos endémicos en la selva peruana en pacientes HTLV1 también expuestos. Entonces, malignidad autoinmune y inmunodeficiencia causadas por el mismo virus es algo fascinante para la parte inmunológica. El HTLV1 altera la inmunología del huésped al infectar de manera similar que el VIH los linfocitos TSD4, pero además también altera a nivel de macrófagos y linfocitos TSD8 y causa un problema de alteración importante del sistema inmune que no debe ser ignorado. La diferencia principal con el VIH es que solo se queda en el estadio de provirus y su forma de transmisión difiere, o el riesgo de transmisión difiere de forma similar, pero difiere en frecuencia que con el virus del VIH. Se necesita transferir principalmente células y usualmente es transmisión vertical a través de la lactancia materna. La respuesta inmune contra el HTLV1 tiene varios aspectos y un paciente que es portador de este virus tiene un sistema inmune alterado del cual toma ventaja el estronquiloides. Estronquiloides alcoralis es un parásito estudiado por muchos años en el instituto por el doctor Botuso y la doctora Terashima, con muchas publicaciones al respecto, y la asociación con HTLV1 fue descrita, la hiperinfección descrita en un artículo del doctor Botuso y la doctora Terashima hace varios años. Infecta a varios millones de personas, es transmitido a través del suelo, y el principal problema en la parte clínica es su diagnóstico, puesto que las personas no piensan mucho en estronquiloides alcoralis como una causa presente en los pacientes al momento de ser vistos, y pocas veces piden el examen apropiado para el examen de este. El doctor Lumbreras modificó la técnica de Berman y eso ha permitido además que el laboratorio de parasitología sea un centro de referencia nacional para este parásito. Lo importante de recordar en la parte clínica es que el médico debe sospechar, y en pacientes con pocos síntomas, con pacientes usualmente sin inmunocompromiso, deben de enviarse varias muestras porque la excreción del parásito ocurre de manera bastante lenta. Es el único helminto que puede reproducirse dentro del mismo huésped y mantener infecciones crónicas. Pues dentro del ciclo de vida del parásito, este ciclo de autoinfección es el arma letal que lo hace peligroso. En estadio normal del sistema inmune hay muy poca ocurrencia de este ciclo de autoinfestación y los síntomas son mínimos. Cuando hay inmunodeficiencia, como en corticoterapia o como la infección por HTLV1, esto se multiplica exponencialmente y se vuelve una gran masa de parásitos distribuidos alrededor del organismo, trayendo bacterias del tracto gastrointestinal a diferentes partes del organismo, y los pacientes ingresan con sepsis severa y con una gran mortalidad. Entonces, dentro de este contexto, la respuesta inmune entendida de muchos modelos animales y humanos es una respuesta inmune de tipo 2, como es que ahora se le da nomenclatura en las respuestas inmunes, que incluye la presencia de participación tanto de linfocitos B para las inmunoglobulinas, primariamente E, y algunas IgG, y una respuesta mediada por la interleuquina 5 para una mediada además por eosinófilos, ¿no? Que deberían delimitar a nivel gastrointestinal la invasión del parásito o la larva autoinfestante. Como toda respuesta inmune, debe ser regulada, y los linfocitos T reguladores, que tienen un rol importante en la mucosa intestinal y ahí es donde usualmente se desarrollan, deben de contribuir también a una respuesta inflamatoria controlada. Todo esto se pierde en un contexto de una coinfección por HTLV1, y lo que podemos encontrar
son pacientes severamente enfermos con una gran carga parasitaria, como lo que vemos en la foto, tomada del laboratorio de la doctora Terashima, donde cada una de estas pequeñas líneas es una pequeña larva detectada dentro de las heces en gran cantidad que están dando vueltas por el organismo. Entonces, eso es el cuadro clínico y nuestro objetivo ha sido intentar entender qué es lo que pasa en la parte inmune, en la respuesta, qué es lo que se altera en la parte inmune respecto al control de estrongiloides y por qué es que se pierde. Entonces, la avenida de HTLV1 con estrongiloides tiene dos vías. El HTLV1 modifica, como les he mencionado, las manifestaciones clínicas del parásito. Pero el parásito también tiene efecto importante en el desarrollo natural de la enfermedad. Esa posibilidad de desarrollar leucemia o linfoma de células T ocurre en una edad más temprana y con mayor severidad y mortalidad en pacientes que han tenido antecedentes de estrongiloidiasis. Eso fue descrito inicialmente en Japón y confirmado en muchos centros de investigación. Entonces, lo que hicimos hace algunos años fue hacer algunos estudios respecto a la respuesta inmune in vitro. Conseguimos el antígeno del parásito, lo estimulamos en pacientes con y sin presencia de HTLV1 y encontramos, como ya se había descrito, que los pacientes con HTLV1 no producen interleuquina 5 en gran cantidad en respuesta al antígeno, al parásito, como lo hacen los pacientes sin HTLV1. Eso nos llevó en esos datos preliminares a postular que HTLV1 pudiera estar utilizando algunos métodos, algunas variaciones distintas. Había evidencia en esa época de que las células T reguladoras pudieran tener algún rol en este tipo de exceso de control o modificación del sistema inmune por el virus, y propusimos que el HTLV1 pudiera, mediante el incremento en el número o la función de las células T reguladoras, bloquear en la producción de interleuquina 5 y permitir que el ciclo del parásito se extendiera o se expandiera de manera agresiva. En 2009 publicamos el artículo probablemente más importante del grupo, que además ha sido incluido en la colección de PLOS de estrongiloidiasis como uno de los mejores artículos sobre estrongiloidiasis, en la cual demostramos que había una población importante de células reguladoras en pacientes que tenían infección severa o más agresiva de estrongiloidiasis en el contexto de HTLV1. Esto es lo que ocurre. Pacientes sanos, el usual promedio de células reguladoras en sangre. En pacientes con estrongiloidiasis hay una gran variabilidad, pero tienden a disminuir. Pacientes con solo HTLV1 sin estrongiloides ya hay un aumento. Eso fue luego replicado por el grupo de Tulsa, del doctor del grupo en Londres, perdón. Pero pacientes con estrongiloidiasis tienen una proliferación muy importante de este tipo de células reguladoras, y la cual se correlaciona inversamente la cantidad de células reguladoras con la producción de interleuquina 5. A mayor cantidad de células reguladoras, la producción de interleuquina 5 disminuye. Y por lo tanto replanteamos nuestros modelos para luego el siguiente paso va a ser buscar cuáles de estos mecanismos, si realmente hay una función de este mecanismo de células T reguladoras en bloquear directamente la interleuquina 5, y es lo que estamos abocados en este momento. Luego hicimos un subestudio con una de las becas tejadas ganadas por nuestros alumnos, en la cual se evaluó a los pacientes y la respuesta en estas células T reguladoras al tratamiento con ivermectina. Lo que notamos es que hay una gran variabilidad en lo que ocurre post-tratamiento temprano, aproximadamente a las 2 semanas luego del inicio del tratamiento, cuando ya hay un clearance del parásito, neto disminuyen las células T reguladoras tanto en los pacientes con HTLV1 como en los pacientes con estrongiloidiasis respecto al inicial antes del tratamiento. Esto lo vamos a incluir en el nuevo grant que hemos obtenido para hacer un seguimiento a largo plazo y no solamente ver reguladoras, sino ver los marcadores relacionados al desarrollo de ATL. A pesar de disminuir estas células T reguladoras, no vimos una recuperación de la interleuquina 5. Requerimos hacer mayores estudios a nivel in vitro para demostrar que realmente esta asociación entre elevación de células reguladoras y la poca producción de interleuquina 5 es real, realmente hay un proceso funcional. Otro de nuestro grupo de estudiantes de medicina que se graduó hace algunos años presentaron en Filadelfia un estudio buscando dónde es que podían venir este incremento de reguladoras, así que fuimos al tejido y obtuvimos una serie de
biopsias de pacientes con coinfección HTLV1 estrongiloideasis. Esa es una de las formas comunes de diagnóstico por endoscopía y toma de biopsia duodenal. Y se encontró que de alguna manera tanto la inmunoglobulina E como la presencia de eosinófilos no se encontraba adyacente o en zonas adyacentes a la presencia del parásito, algo que pudiera estar sugiriendo algún tipo de bloqueo en la cercanía. Y también encontramos, si bien no había una cantidad excesiva de ese tipo de células reguladoras, sí había cierta tendencia a una mayor cantidad de células T reguladoras a nivel del intestino respecto a los pacientes que tenían solamente una duodenitis inespecífica. Luego, con colaboración de Giovanni López dentro del grupo de HTLV1 y también con Luis Malpica, hemos demostrado, y esto está previo a publicación, que HTLV1 infecta las células a nivel intestinal como se esperaba. Esa va a ser la primera demostración al respecto de la infección de los linfocitos en el tejido, que es primariamente, probablemente por transmisión vertical, como se hubiera esperado, pero hemos logrado hacer esta demostración y buscar la asociación a nivel de mucosa, ¿no? En ese momento estamos ahora respecto a los estudios. Hemos tenido un grant en el año 2006 que permitió mi retorno al país, pero lamentablemente ese mecanismo ya no existe, el Fogarty, Centro de Fogarty, y con ese pudimos hacer la mayoría de publicaciones que tenemos del grupo. Este año acabamos de recibir un nuevo grant de NIAID por los próximos 5 años para estudiar no solo continuar estos estudios, sino enfocarnos en el otro aspecto de la interacción, es decir, cómo estrongiloidiasis afecta el desarrollo de APL en pacientes crónicamente enfermos. Estamos reiniciando, y gracias a este fondo, la cohorte de seguimiento intensivo y vamos a poder completar los siguientes 5 años de todos los estudios relacionados a la coinfección, y esperamos además también, hemos postulado a un fondo con la Universidad de Miyazaki a la cooperación internacional japonesa por el mecanismo de SAPREPS, también para hacer un estudio a nivel de campo en la ciudad de Cusco y continuar con los estudios también en Lima, en lo que se refiere al desarrollo de leucemia linfoma en pacientes con coinfección, estrongiloides y HTLV1. Nuestro grupo ha ido creciendo, seguimos en colaboración constante con el grupo de HTLV, ya prácticamente somos un solo grupo, y tenemos pues interacción con la Universidad de Texas en Galveston, y siempre contamos con la participación de destacados alumnos para el desarrollo de sus trabajos de investigación y tesis. Muy agradecido.